Hola, buenos días. Hoy estamos invitando al doctor Walfrido Alonso Pipo a que nos deje una conferencia sobre la sustentabilidad energética en América Latina, desafíos y oportunidades. El doctor Alonso Pipo es una persona que estudió desde muy joven en la ex URSS, o sea, en lo que es hoy el territorio de Rusia, ¿no? Desarrollando competencias y habilidades extraordinarias como ingeniero electromecánico. Estudió muchas cosas complejas y obteniendo un diploma de oro, que es como se le conoce, obtuvo una beca para salir a estudiar también desde muy joven el doctorado, concluyéndolo con mucho éxito en este lugar, también en temas relacionados con la ingeniería y la física. Posteriormente trabajó en Cuba durante años en investigaciones de diversos tipos y el Instituto de Materiales de la Universidad de La Habana, donde fungió como vicedirector. Tuvo colaboración con países como Italia, Brasil. Posteriormente se ha trasladado a Brasil en los últimos 15 años, donde ha fungido como investigador y profesor en diversas universidades de Brasil. Especialmente en este momento es profesor federal de la Universidad Federal de Integración de Latinoamericana de Brasil. El título lo tuvo por oposición con un extraordinario esfuerzo y en este momento trabaja, es experto internacional en los temas que tienen que ver con energética y sustentabilidad, con nuevas fuentes renovables de energía. El doctor Alonso Pipo además ha obtenido diversos premios, ha hecho diversas publicaciones, por lo que ella ha reconocido en el ámbito internacional. Trabaja también en universidades de Argentina y de Colombia con este mismo objetivo y esperamos que con nosotros de ahora en adelante comience también a trabajar tanto en la parte docente como en la parte investigativa. Personalmente para mí es un gran honor presentarlo en el día de hoy, porque además no solamente como profesional, como investigador, como profesor, conozco al doctor Alonso Pipo hace muchos años, es mi amigo personal y yo creo que tiene la calidad más importante para poder lograr todos estos extraordinarios éxitos que ha logrado durante su vida, que es un gran ser humano, y yo creo que eso es lo más importante. Además de que nos interesa el tema, estoy seguro que Humboldt International University va a lograr una extraordinaria colaboración con la institución del doctor Pipo y sin más creo que le vamos a dar la palabra porque verdaderamente para mí es un gran honor y un gran regocijo presentarlo en el día de hoy. La palabra para el doctor. Bueno, buenos días y quisiera agradecer, yo no me merezco tanto, ¿no? Quisiera agradecer las palabras de Javier bueno, quiero compartir con ustedes sobre todo preocupaciones, porque soluciones, si la tuviera, no estuviera aquí, fuera millonario, en fin. O sea, que lo que voy a compartir con ustedes son algunas preocupaciones y también algunas tendencias que surgen en el primero voy a tratar el tema de una manera general y después me voy a ir enfocando sobre el problema energético en América Latina. ¿Okay? Bueno, como ustedes ven, no es una preocupación solamente, es mundial, ¿no? Ya en el año 77, Carter se manifestó de esta manera, que está escrito ahí. O sea que no hay nada más importante que prevenir la guerra y después, en segundo lugar, este problema de garantizar la energía, ¿no? Y si yo les pregunto a ustedes ahora, a cualquiera, no, si les pregunto a ustedes ahora, de cualquier manera, ¿qué cosa es la energía? A ver, ¿qué le viene a la mente a ustedes? A cualquiera de ustedes. La luz, energía, ¿qué más? El transporte, energía. Bueno,
En fin, si ustedes digamos que desde un punto de vista estrictamente físico, energía es todo lo que se puede transformar en calor y trabajo, ¿no? Pero eso es muy así, ¿saben? Porque el problema es que nosotros en realidad todos los días conocemos nuevas energías. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón. La energía es una propiedad extensiva de la materia. Y por más que yo trate de explicarles a ustedes qué cosa ella es, nunca voy a completar esa definición. ¿Ok? Entonces, lo que sí está claro es que sin ella no podemos vivir. Es imprescindible. ¿Ok? Entonces, yo voy a tratar, para no aburrirlos, de este tema, dividirlo en 4 partes, ¿no? Y unas conclusiones. Las conclusiones en realidad las van a hacer ustedes. Yo voy a decir modestamente las mías, ¿no? Pero se lo dejo a ustedes. Bien, el dilema energético en el mundo globalizado. Dilema, ustedes saben que es una cosa que cuando adelantas por un lugar, atrasas por otro. O lo bueno que tiene una cosa es negativo por otro. Es un dilema. Dilema amoroso, dilema, en fin, dilemas, ¿no? Y aquí nosotros este dilema se puede concluir que es de la siguiente manera: un estilo de vida de creciente demanda de energía barata, porque cuando la energía es cara, bueno, me imagino que la cara de las personas que conducen automóviles, lo mismo en esta ciudad de Miami que en cualquier lugar del mundo, porque por ejemplo en Brasil es horroroso cuando aumenta 10 centavos el precio del litro, ¿no? Aquí es galón. Así que imagínense, hace falta cada vez más energía y que sea barata. Ese es el dilema, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso ocurre, ese dilema lo que genera es una cosa que se llama incertidumbre. Porque bueno, ¿hasta cuándo nosotros podemos conseguir energía barata y creciente cantidad de energía? ¿Ok? Entonces, si ustedes ven esto, evidentemente piensan transmisión eléctrica. Si ven esto, piensan combustible en el automóvil. Si ven esto, piensan, bueno, una zafra azucarera que van a producir, ¿no?, azúcar. Si ven esto que está aquí, bueno, pues sencillamente la agricultura se revolucionó a partir de la energía, ¿no? Y por eso tenemos esa cantidad de alimentos que tenemos hoy. Si ven esto que está aquí, bueno, pues no se puede hacer nada, no existe nada en la construcción. Si ven esto que sigue a continuación, bueno, evidentemente hoy podemos detectarnos a través de la resonancia magnética y una serie de técnicas. Podemos, ¿qué cosa? Evidentemente ser más saludables, ¿no? Si ven esto que está aquí, bueno, a la hora de bailar, cuando vamos, ven el show láser y tal, también energía, bien. Y por último, ¿a quién no le gusta darse una ducha caliente en el invierno? ¿No? O sea, ¿y en verano también? No, en verano me gusta más un poco la fría, ¿no? Pero de cualquier manera, o sea, aquí seguimos. Si seguimos aquí, por ejemplo, en el cuadro que está a la izquierda encima, este cuadro es una montadora de celulares en China. Este es una fábrica de aviones en Francia, una montadora de aviones, y esta una montadora de carros en Corea del Sur. Cualquiera de esas actividades que le dan riqueza a los hombres y que hacen posible la vida social, porque esos hombres se alimentan de eso, está relacionado evidentemente con el consumo de energía y las que mencioné anteriormente. Entonces, concluyendo esta partecita así, no tengo que convencerlos mucho, los combustibles fósiles, pues, o sus derivados, son una cuestión que está intrínsecamente. Ustedes miran aquí a su alrededor, miran a su alrededor y se van a dar cuenta perfectamente de que hay muchas cosas aquí que están relacionadas con el petróleo o sus derivados. ¿Ok? Bueno, ahora, el uso de la energía, porque aquí existe una cuestión que, por ejemplo, cuando hablamos en conferencias, nos encontramos casi siempre con dos
nosotros que somos ingenieros nos encontramos con dos dificultades. Una dificultad que es ambiental, los ambientalistas siempre están, yo que soy ingeniero electromecánico, como ya dijeron, pero especialista en energía, los ambientalistas dicen, bueno, pero eso ustedes, tanta energía, ¿para qué? Y los otros son los económicos, para los cuales ningún proyecto es válido, es viable, ¿entiendes? Esos son los dos problemas que tenemos siempre a la hora de aprobar un proyecto. Pero bueno, es tan mala la energía, es tan malo el petróleo, el cual es tan criticado. Bueno, miren, yo les traje algunos datos aquí que pienso pueden ilustrar esto, ¿no? Por ejemplo, el viaje de Colón duró 3 meses y hoy un viaje similar a ese, nosotros lo hacemos en 8 o 9 horas, ¿no? Y podemos transportar 216 veces más rápido y mucho más rápido en una sola nave, ¿no? La energía y los conocimientos permitieron que el hombre tuviera más tiempo. Y a la hora de tener más tiempo, entonces pudo desarrollar la cultura y conocerse mejor. Además de eso, y hay una cosa que es fundamental, y es lo que yo siempre le digo a los ambientalistas, y es lo siguiente. Es cierto, tener una vida sana, no quemar petróleos, es muy bueno, ¿no? Pero hay que decir la realidad, y la realidad es que la esperanza de vida de los hombres hoy, en esta sociedad moderna, está alrededor de los 70, 80 años, como está aquí, ¿no? Cuando el petróleo se descubrió, o sea, se empezó a usar así, digamos que masivamente, hace aproximadamente 200 y tantos años, 200 y pocos años. Entonces, evidentemente, el uso de la energía del petróleo en particular, la energía universal, ha tenido consecuencias y no han sido totalmente negativas, ¿no? Hay que partir de esa consideración. Ahora, después, ¿qué problema es el que tenemos? Si todo fuera que nosotros tomamos una energía y esa energía la podemos ya usar, pero el problema es que por ejemplo, para llegar a la luz, yo le voy a poner un ejemplito ahora que va a ser muy gráfico para ustedes, ¿no? Existe increíblemente, o por suerte, una cosa que se llama la segunda ley de la termodinámica. No, ahora no hay fórmula, por favor, no hay fórmula. La segunda ley de la termodinámica. Y a mis alumnos allá, yo le digo que la segunda ley de la termodinámica, hay una señora que se llama entropía. La entropía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La entropía, yo no voy a entrar ahora en la definición, vamos a decir, pero imagínense que el calor, ¿qué cosa es el calor? El calor es un obrero incansable, que siempre está en movimiento. No existe el calor que no se mueva. O sea, el calor siempre está haciendo algo. El calor, ese señor que se llama calor, siempre está haciendo algo. Bueno, malo, regular, no, siempre está haciendo algo. Y el hombre tiene una amante, no digo esposa, fíjense, una amante. Y el hombre le da la tarjeta de crédito al amante. Entonces, cada vez que el calor trabaja y produce algo, la amante viene y se lo gasta, ¿no? Se lo gasta. Y el calor nunca puede acumular nada. Entonces, dicho esto, porque estas metáforas sociales se entienden mucho mejor, por lo menos los alumnos míos, en la defensa de los trabajos de conclusión dicen, la entropía, no, la entropía es la amante del calor. Pero ya ellos saben por qué, ¿no? Ya es más científico, pero para que no se lo olviden. Entonces, miren, lo que sucede es que cada vez que existe una transformación, por ejemplo, de una hidroeléctrica, el lugar donde yo vivo tiene la que más produce energía posiblemente en el mundo, que es Itaipú, aquella foto que está ahí. La energía potencial de Itaipú, cuando se tiene un coeficiente o un rendimiento menor que 1, cuando usted la convierte en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica tiene un proceso de transformación y transmisión que cuando llega a ser energía luminosa ya está multiplicada varias veces por ese coeficiente que siempre es menor que 1. Como resultado de eso, vean, esa pequeña fórmula, no es el objetivo mío atiborrarlo de eso, ¿no? Pero si usted tiene, por ejemplo, una planta eléctrica de carbón,
esa planta eléctrica de carbón, usted pone una unidad de energía, cuando usted llega aquí a la casa, solamente la eficiencia de todo es 1.6% de la energía que usted puso, de la unidad energética. O sea, usted pierde prácticamente todo eso que está aquí por lo que yo le dije. Entonces, evidentemente, cuando hablamos, volviendo de nuevo al dilema, cuando hablamos del dilema, ¿cuál es la cosa? Que la energía, por su propia propiedad física, ella, para llegar a ser una energía útil, pues necesita una serie de transformaciones. Porque un pedazo de carbón no ilumina, o el petróleo crudo, evidentemente no sirve para hacer rodar nuestros carros, ¿no? Entonces, ya esa es una contradicción que tiene este famoso dilema. Entonces, sumado a eso, y esta es la parte que muchas veces no se entiende, sumado a eso, esos procesos de transformación se rigen por leyes físicas y podemos hasta dominarlo, podemos hasta tratar de que sean más eficientes, vamos a decirlo de alguna manera, ¿tá? Pero sin embargo, lo que sí está por detrás de toda esa energía que la gente usa son intereses políticos y de mercado. Y esos intereses, cuando yo hablo de intereses políticos y de mercado, estoy hablando de voluntades, estoy hablando de necesidades humanas, estoy hablando de ambiciones, estoy hablando de cosas que son completamente subjetivas y que no se pueden subordinar a las leyes, ¿no? Y entonces aquí es donde yo le digo a los alumnos que no siempre 2 más 2 es 4, a veces que no es 4, porque están esos intereses políticos de mercado. Le voy a poner un ejemplo ilustrativo. Vean, la falacia de la fractura hidráulica. No sé si ustedes están al tanto de este problema, ¿no? Los Estados Unidos comenzaron es una cosa que no es nueva. O sea, existen unas piedras bituminosas, que en español, si no mal recuerdo, se llaman esquistos. Y esos esquistos tienen la propiedad de que dentro tienen enclaustrado gas y petróleo. Y entonces existe una tecnología que sencillamente se fractura hidráulicamente esa piedra y se obtiene petróleo. Bueno, los Estados Unidos, eso no es nuevo, eso es una tecnología que se conoce. Los Estados Unidos, en el año 2014, como se ve aquí en la gráfica, el petróleo estaba rondando los $100 por barril. Los $100 por barril. Y ellos sacaron, producto de la utilización masiva de la fractura o del fracking, 5 millones de toneladas de petróleo al mercado internacional, lo cual hizo, como el mercado internacional aproximadamente tiene un volumen aproximado de 10 millones de barriles, bueno, pues lo que hizo fue que cayó evidentemente en prácticamente un 47%, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosa hay detrás de todo eso? ¿No? Bueno, detrás de todo eso, como yo dije, ya no hay una ley física, sino que hay intereses políticos. Estados Unidos aspiraba a su independencia energética, y para eso estimuló y subsidió las empresas, le hicieron grandes empréstamos a esas empresas, y ahí yo voy a explicar un poquito, pero un poquito solamente. Ellos hicieron eso, ¿y por qué lo hicieron tan rápido? Bueno, lo hicieron tan rápido porque en realidad lo que está ocurriendo es una guerra por el mercado del petróleo. De un lado, la OPEC y Arabia Saudita, y de otro lado, los intereses de los Estados Unidos. Es una realidad. ¿Quién está ganando esa guerra? Al final de esto, yo voy a hacer un comentario, que es un comentario muy personal, después ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. A ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se benefició con eso? Bueno, evidentemente, aquí cuando eso ocurrió, cayó el precio de la gasolina. Ahora está volviendo a subir, ¿no? Sí. Exactamente. Está. Y además, fíjense que desde el punto de vista geopolítico, ¿quién perdió? Bueno, perdieron algunos países
que están en beligerancia, ¿no?, con los Estados Unidos, como por ejemplo Venezuela, Rusia, que siempre ha sido una contraposición a los Estados Unidos, Brasil, que había abierto su esperanza en el Presal, no sé si ustedes han oído hablar de él, que es la famosa vacía, o sea, yacimientos de petróleo en el mar de Brasil, Nigeria, Ecuador, o sea, los Estados Unidos no solo lograron tomar la delantera en el mercado del petróleo, sino que además de eso paralizaron a Arabia Saudita y perjudicaron económicamente a estos países. O sea, un gano geopolítico, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? La OPEC pudiera haber controlado eso, de alguna manera. ¿Por qué? Porque si la OPEC recorta la cantidad de exportaciones que hace, ella iba a conseguir que, evidentemente, porque ellos iban a disminuir la oferta, ¿no?, y evidentemente los precios iban a subir. Pero, ¿por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque temían que de esa manera iban a perder el mercado norteamericano, que es más importante de ellos. Entonces, fíjense que los precios del petróleo, si ustedes salen de aquí después hacen, los precios del petróleo durante todo ese periodo hasta ahora, 2018, se han mantenido alrededor o siempre un poco encima de $40. Porque en Arabia Saudita hay una alerta. Los Arabia Sauditas tienen una alerta que cuando el petróleo sube, el precio del petróleo está por abajo de 40, ellos sí reducen la producción. Pero como estaba encima, siempre se mantuvo así, todos los demás países se afectaban, pero ellos no se afectaban. Y eso ahora está llegando a su fin. Eso ahora está llegando a su fin. ¿Cuál va a ser el fin? Estados Unidos puede llegar a ser como el nuevo rey del mundo petrolero, que ya lo fue. Ahora ustedes saben que en la política norteamericana hay un cambio, y es que, por ejemplo, siempre trataron de no utilizar los recursos petroleros propios de Estados Unidos, siempre trataron, y ahora no, ahora parece que este nuevo presidente lo que pretende no solamente es estimular el fracking, sino que además de eso, explorar campos convencionales en Alaska, frente al Pacífico, etcétera, que eso no se había dado. ¿Ok? Entonces, hoy el petróleo está subiendo aproximadamente, déjame ver si... a ver, pasa. No, para atrás, por favor. Ajá. Para adelante ahora. Aquí ustedes van a ver que ellos habían calculado, o todas las empresas, la Shell, la Exxon, todas habían calculado aproximadamente que iba a haber un aumento hasta el 2020, 2030 del petróleo, pero siempre en esa orden. Lo que pasa es que eso se ha ido un poco de la mano. Y una serie de cambios políticos que han ocurrido en Arabia Saudita, ustedes saben que metieron preso a una serie de jeques, etc. Eso me indica que parece que ellos han descubierto que todo el mundo se está apuntando la victoria, ¿no? Los americanos dicen por una parte esto que está aquí y ellos dicen que son ellos, ¿no? Pero lo cierto es que hasta hoy yo no puedo decirle a ustedes, eso es una cosa que está actualmente en total lucha entre ellos, ¿no? Yo pienso que de cualquier manera ahora las compañías norteamericanas que parece que tenían un precio del costo de producción de barril del fracking estaba resultando en muy alto, y entonces permitieron que el petróleo subiera, y de esa manera ellas vuelven a ser rentables, porque de lo contrario iban a tener que cerrar como ya lo estaban haciendo. Bien, entonces ese es un ejemplo de cuán importante es el aspecto político de este problema, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a hablar del aspecto técnico-económico. El fracking, ese famoso, yo se lo voy a dejar a ustedes aquí. En realidad esto es una publicación de Inglaterra, ¿no? Pero lo tradujo el País o un periódico argentino, y me tomé el cuidado de ponerlo en español porque es una cuestión un poco compleja, ¿no? Evidentemente ustedes ven aquí
el problema técnico. ¿Qué cosa es el fracking? Bueno, se inyecta a alta presión agua ligada con arena, ¿ah? A muy alta presión. Esos granos de arena impactan la piedra bituminosa. Esa piedra bituminosa, con ese impacto, las partículas de arena se quedan trabadas en la piedra y se forma un hueco. Y ese hueco da lugar a que el gas y el petróleo, que tiene una densidad menor que el agua que se inyectó, suba. Y entonces ellos recogen, ¿no ven? Recogen aquí se ve, ellos recogen el flujo de gas y el flujo de petróleo y después tienen que procesar esa agua. El detalle es el siguiente: esa presión de agua que ellos imprimen es una presión de agua que no es agua pura, sino que es agua mixturada con muchos químicos. Entre ellos hay uno que se llama radio 216. ¿Por qué? Porque ese radio 216 es el que permite hacer esta radiografía que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Ven? Este es el tubo donde va a salir el agua a alta presión con la arena y se va a producir la fractura de la piedra, ¿no? De la fractura de la piedra. Y entonces, desde la superficie, como tiene radio 216, yo puedo saber, es lo mismo que tirar una radiografía de un ser humano, una cosa así parecida a eso. Y se logra de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir? También esto tiene un problema ambiental, ¿no? Que las compañías que lo practican lo omiten, o por lo menos dicen que no es real. Hay algunos, por ejemplo, en Vaca Muerta, en Argentina, yo pude ver algunos campos. En realidad se ve que está bien deteriorada la naturaleza por ese tipo de explotación petrolera. Aquí en Pensilvania también hay unos vídeos colocados hasta en la internet, que la gente abre la llave para tomar agua y pueden prender un fósforo porque sale junto con, o sea que se ha contaminado, y en la llave sale gas y hay candela cuando usted prende un fósforo a la llave. Entonces, eso es así. Entonces, desde otro punto de vista, en este triángulo que les muestro a ustedes aquí, o sea, el vértice del triángulo dice que son tecnologías de bajo costo, ¿no? Y en la parte derecha, y en la parte izquierda lo que habla es del agravamiento del calentamiento global. O sea, mientras más encima o cerca del vértice va a haber menos cantidad de, digamos, contaminación. Y mientras más cerca esté la tecnología del vértice del triángulo, el vértice superior, pues vamos a tener una tecnología más fácil y a más bajo costo. Un problema técnico-económico. Y ustedes ven que lo que yo quería decir a ustedes, que esta tecnología de fracturación hidráulica está más o menos por aquí. O sea, que no es nada, vamos a decir así, ni desde el punto de vista económico, aunque ellos no hablan exactamente. Hay algunos que han dicho, no, el costo de producción de un barril de producción por fracking es 25, otros dicen que 70. En fin, esto también lo publicó el Banco Mundial, ¿no? Esta es una publicación del Banco Mundial, que ellos consideran esto. Pero para que ustedes saquen sus propias conclusiones, vean esto que yo les traje, ¿no? Lo que está aquí a la izquierda es un yacimiento donde se está explotando por medio de la fractura hidráulica, ¿no? O sea, se está explotando una reserva de gas por la fractura hidráulica, el fracking. Y este es uno convencional. Bueno, no hay que ser muy experto aquí para saber que aquí hay una cantidad de medios que es mayor que esta, ¿no? Pero bueno, prosigamos a las tablas, ¿no? El Consejo Mundial de Energía, miren las comparaciones que hizo. O sea, ¿qué cantidad de agua utiliza el fracking? Bueno, pues nada más que utiliza 15.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Para obtener la misma cantidad de petróleo que en un campo convencional se utilizarían 163 metros
cúbicos de agua. O sea, este utiliza aproximadamente 6 piscinas olímpicas y unas 25ª parte de una piscina olímpica. Por otra parte, esto que es arena, ¿no? La arena que hace falta para poder fracturar la piedra, vean las cantidades que se utilizan en el caso de la explotación por fracking y lo que se utiliza aquí, ¿no? Nada a comparar. Y esta sencillamente es la potencia que hay que aplicar para extraer la misma cantidad de petróleo en un campo de explotación de fracking y en un campo de explotación por los métodos convencionales. O sea, pueden tirar sus propias conclusiones y da para entender que hay por detrás de todo eso una voluntad política, porque técnicamente y técnica económicamente parece que eso no es muy viable. Seguimos. Y otra cosa que se llama, por ejemplo, existe una cosa que se llama EROI, ¿no? Energy Return on Investment, lo que quiere decir cuánta energía tú recuperas de la energía que invertiste para sacar una unidad de energía. Y entonces, por ejemplo, en los combustibles fósiles, el EROI es ¿no? En el carbón es 80 veces más energía que de la unidad de energía que invertiste. En el petróleo convencional, 18:1 y en el gas, 10:1. Pero lo que nunca ellos han dicho es cuánto es el retorno energético en este tipo de esas cosas. Bien, entonces, por favor, hoy, como yo les dije, ¿no? Yo traje aquí unos datos, no están muy... Pero vean, estos datos son del día 4 de enero, ¿no? Y este es el precio del Brent y este es el precio del West Texas Intermediate, ¿no? En América generalmente nosotros usamos ¿no? Para medir. Pero en Europa el que se usa es que siempre es un poquito más caro que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio del petróleo, fíjense, aquí vamos a la otra cosa, el problema, un aspecto técnico, económico y ambiental. Cuando el precio del petróleo está alto, la competitividad de las energías renovables, porque ellas son más caras, es mayor. Pero cuando los precios del petróleo están bajos, como por ejemplo 68, etc., la competitividad de las energías renovables es menor. ¿Por qué? Porque hay una relación que aproximadamente las energías renovables son entre 1,5 o 1,5 y 20 veces más caras que las energías, que las tecnologías de combustibles fósiles. Entonces, esa incertidumbre, ¿no? De que yo les hablé al principio, creada por el gran dilema, sigue sin resolver, ¿no? Nosotros hoy no sabemos, sabemos que eso sigue extendiéndose y que hay una lucha, pero hasta dónde eso va a llegar y quién va a ser el vencedor de esa lucha, todavía no hay una respuesta. El dilema sigue sin resolver. Por favor. Bueno, visto el dilema, vamos a ver ahora energía y desarrollo contra la sustentabilidad. O sea, vamos a enfocar la segunda cuestión que yo les propongo a ustedes en esta mañana, ¿no? En realidad existe una relación entre la energía, la sociedad, el medio ambiente y el desarrollo, que es esta, que ustedes ven, la energía, ¿no? que la sociedad necesita, la toma del medio ambiente. Y en esa triada es donde se logra el desarrollo. O sea que prácticamente todo eso está totalmente ligado, ¿no? Ahora, la sustentabilidad, ustedes saben ¿qué cosa es la sustentabilidad? Bueno, la sustentabilidad tiene varias dimensiones, ¿no? Pero en esencia de lo que se trata es de que lo que hoy somos capaces de hacer, sean capaces de hacer nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, que sea un proceso sustentable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Más desarrollo, para lograr más desarrollo, que es lo que necesitamos, se necesita energía barata fósil, que era el dilema. Y ahí viene esta parte de la sustentabilidad, se necesita un mayor consumo de recursos no renovables.
¿Por qué? Porque se necesita agua, gas, y todo ese uso en esa cadena se genera una cantidad de residuos e inequidad social, porque en la medida que van aumentando la automatización y mecanización de la tecnología, pues van siendo desplazados, y eso es histórico y va a ser así, mayor cantidad de personas. Entonces existe lo que se llama la insustentabilidad. Entonces, vean, esa insustentabilidad tiene un aspecto ambiental. Se habla mucho del efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero. El efecto invernadero en realidad lo descubrió este famoso químico, ¿no? Se llama sueco, que es Arrhenius, y él hizo unos cálculos de qué cantidad de moléculas de dióxido de carbono podía tener la atmósfera, y que si esa cantidad se doblaba, la temperatura podía aumentar en 5 grados. Él hizo ese descubrimiento en 1896, si mal no recuerdo. Pero eso no tenía consecuencia ninguna. Las preocupaciones ambientales en realidad comenzaron a surgir a partir de los años 70. Ahora bien, él también determinó que de la manera en que iban las cosas en aquel momento, la Tierra se tardaría 750 años en lograr un aumento de 2 grados, ¿no? 1 grado. Y ahí lo que ocurrió es que en menos de 200 años estamos alcanzando eso, ¿no? En realidad el efecto invernadero es necesario. Sin él, la temperatura en la Tierra sería imposible vivir aquí, ¿no? Porque la temperatura media de la Tierra son 15 grados. Bien, por favor. Entonces, vean, yo les voy a mostrar aquí a ustedes, aquí, clicando aquí encima de esto, un video en el cual ustedes van a ver que la NASA hizo una simulación combinando el satélite con un supermodelo del tiempo. Ven aquí en la izquierda, en la parte inferior, cómo van las fechas rodando, ¿no? 2013, 2014, 2015. Y aquí en esta parte ustedes van a ver las partes por millón de dióxido de carbono. Por supuesto, estas son las partes por millón de dióxido de carbono, ¿no? Que están más rojas. Aquí estas son las verdes, y estas son las que mejor están, que están en torno de 390, ¿no? Y ustedes ven a una altura, esta altura son 50 kilómetros de la atmósfera, y se ve claramente lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, vean, este es el hemisferio norte, estas son las rotaciones que está dando la Tierra en estas fechas, a esa velocidad, y vean, aquí es donde vivimos nosotros, ¿no? O sea, no está tan mal, más o menos estamos en esta facha que está aquí. ¿Dónde vives tú? Pero nosotros vivimos para arriba. Bueno, está bien, pero bueno, yo digo nosotros porque todos venimos de lugares por aquí, ¿no? La mayoría. Entonces vean, y lo mejor que tenemos, lo que menos está, ¿no? Es el polo sur. El polo sur. Sí, ciérralo arriba. Ajá. Ciérralo arriba, por favor. Ajá. Aquí en la parte blanca lo cierras. En la parte blanca lo cierras. En la parte blanca. Ajá. En la parte blanca. Clica en la parte blanca, por favor. Ah, exactamente. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Vean, ¿cómo está la situación esa de la sustentabilidad ambiental? Bueno, la sustentabilidad ambiental, todo el tema que está hoy es que nosotros tenemos aproximadamente 400 partes por millón en los últimos 150 años, de 280 que era la era preindustrial. ¿Ok? Estamos en 400. ¿Ok? O sea, de lo que se trata es de disminuir eso. Pero bien, ¿algunos de ustedes saben qué significa una parte por millón de dióxido de carbono en la atmósfera? Nunca se lo van a imaginar. Bien, vamos a hablar un poquito de eso. Vean, aquí este es el nivel actual, 400, y aquí 280, en 1950, que ellos consideran que es la era preindustrial. Aquí está representado la estatua de la libertad, y esto que me ayude Kenia, ¿no? Me parece que es la Bastilla, ¿no? No sé, de Francia.
todo esto es dióxido de carbono. Esto es lo que le correspondería, suponiendo que nosotros somos 7 billones de personas, lo que le correspondería 79 metros en un cubo así, de este tamaño, sería de dióxido de carbono. ¿Ah? Lo que pasa es que de ese dióxido de carbono, todo este es natural, por los procesos naturales, los volcanes, etcétera, etcétera. Y esta es la parte que el hombre genera por su explotación. ¿Okay? En esta otra figura, esto sería todo lo que le corresponde a un hombre de la atmósfera. O sea, que la atmósfera, ¿no?, que nosotros conocemos, sería por cada uno de nosotros 735.000 toneladas. Y aquel cuadrito anterior, este cuadro anterior, este cubo anterior, véanlo aquí ahora, ¿no? Véanlo aquí ahora. Esto es lo que significa, ¿no? O sea, que tendríamos este cubo que tiene 840 metros de altura. Así es como se puede representar 400 partes por millón, ¿ok? Eso que hablé es de 400 partes por millón de dióxido de carbono. Y ahora esto, ustedes saben que aquí hay un laboratorio en Hawái que es el laboratorio que se ocupa de eso, ¿no? Un laboratorio, y él va midiendo, fíjense, él está hablando ya de un poco más de 400 partes por millón en el 2020 por una interpolación, ¿no? Entonces, la última noticia es que ya dicen que en marzo de 2017, ¿no?, ya llegamos a 405 partes por millón, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver ahora qué significa una parte por millón. Vean, una parte por millón, yo me tomé el trabajo de calcular esto, no lo voy a... es muy simple. Yo simplemente... estos son datos que yo tomé de una fuente que dice que la masa de la atmósfera son tantos kilogramos. Este es el radio medio de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra, por la parte de los polos, es achatada, y por la parte, exactamente. Y ahí yo calculé este volumen, ¿no? Este volumen de la atmósfera con una altura de 20 kilómetros. Si la calculas a 50, 100, van a tener otros resultados. Y ahí lo que resulta es que una parte por millón, asumiendo esta altura, una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 101.3 kilopascal, la masa molecular del dióxido de carbono, que es 44 gramos por mol, nosotros podemos decir esto. O sea, que esta es una parte por millón de dióxido de carbono. Y ahora, cuando nosotros multiplicamos, sería ese volumen de la atmósfera, ¿no?, por esa parte por millón, nosotros tenemos que entonces la masa de dióxido de carbono, ¿no?, es aproximadamente esta masa que ustedes ven en las 120 partes por millón, que hay que disminuir de 400 que existe hoy a 280, que es lo que pretenden la mayoría de las agencias ambientalistas, ¿ok? Entonces, ¿qué resulta? Resulta que aproximadamente la combustión de una tonelada de petróleo o de gasolina o cualquier derivado genera aproximadamente 3 toneladas de petróleo, perdón, 3 toneladas de dióxido de carbono. Si nosotros dividimos este número entre este número que yo asumí, porque es 2,8, otros dicen que es 2,7, lo que vamos a tener es que la masa de petróleo es aproximadamente esta gigantesca cifra que ustedes ven aquí, ¿no? 7.3 por 10 a la 17 toneladas, o 7.345 gigatoneladas. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes consideran solamente los crudos leves, o sea, el West Intermediate y el Brent, que a 15 grados, que está entre 22 y 39 grados API, y con esta densidad, eso significa aproximadamente 2,51 por 10 a la 12 barriles de petróleo. O sea, para retirar, voy a concluir esto, para retirar y disminuir 400 partes por millón de dióxido de carbono a 280, había que retirar esta cantidad de barriles de petróleo. Resulta casi la tercera parte de total. O sea, ¿ok? Ahora vamos, por favor. Entonces, ¿qué pasa? América Latina
Vean, las reservas probadas se estiman en 339.8 miles de millones de barriles en el año 2012, que es cerca del 20% del total mundial, ¿no? Y cabe destacar que Venezuela, con esta cantidad, 297.6, pues es el país que más reservas probadas tiene, un 18% del total. Y ahora, cuando ustedes ven aquella cifra anterior, ¿no?, que era la cantidad de barriles, y la dividen entre las reservas, resulta que hay que retirar una cantidad de petróleo que es 7.4 veces las reservas probadas de petróleo en América Latina. Está claro que eso es una cosa imposible. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo ilustrativo, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Si nosotros nos dedicáramos a secuestrar solamente el 10% del carbón dióxido global que se produce en el mundo, resultaría un volumen de gas que es equivalente a toda la producción de petróleo de 2008. Y eso sería igual, nada más y nada menos que retirar por día de la producción mundial 41 supertanqueros, que cada uno de ellos carga 2 millones de barriles. 2 millones de barriles. Y eso solamente retirando el 10% de eso, ¿no? O sea, por favor, secuestrar solo el 10% del dióxido de carbono producido diariamente, considerando la máxima compresión posible, significa el volumen de 41 supertanqueros. O sea, esta cantidad enorme, 82 millones de barriles diarios. Comparando, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, Cuba necesita importar 100.000 barriles por día, aproximadamente, para que funcione aquel al nivel que está hoy. O sea, que más o menos son 820 veces menos lo que Cuba necesita que lo que hace falta para retirar un 10% del dióxido de carbono de la atmósfera. Eso es a modo de ilustración. Podemos ver. Bien, entonces nos quedan 2 puntos. Vamos a ver las soluciones, los desafíos y los intentos. ¿Ok? Por favor. Las oportunidades de superar la barrera, que son los desafíos, las acciones globales y regionales. Vean, esto empezó, como yo dije anteriormente, en los años 60, en el famoso Club de Roma, y en el 72 se puso límite. Ellos dijeron que había que poner límite al crecimiento y que tenían que disminuir en 2 grados la temperatura. Después se creó la Convención Marco de la ONU y se hizo el famoso protocolo de Kioto, que ustedes todos saben en qué terminó, ¿no? Se acabó en 2012, que por cierto fue el que más clara planteó las cosas, ¿no? Hoy nosotros tenemos otro, dentro del mismo mecanismo se desarrolló el Acuerdo de París, ¿no? Este que está aquí. Pero bueno, el Acuerdo de París, diferente del protocolo de Kioto, China lo firmó. Estados Unidos también. Estados Unidos no lo firmó. Trump no lo firmó. No, pero Trump no. Obama lo firmó. No. Eso se hizo, porque estaba abierto, eso no lo firmó. Trump no lo firmó. Y ya declaró que no lo iba a firmar. No, Trump dijo que no lo va a firmar. No, pero lo que quiero decir es que este Acuerdo de París, después de él se hizo la Agenda del Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces se trazaron 17 objetivos y de lo que estamos hablando hoy son de 17 objetivos, por favor. Y aquí está el acta de la Asamblea, ¿no?, en el marco legal. Y este objetivo, el 7, es la energía asequible y es lo que ha dado lugar a esta conferencia que estamos hablando aquí. ¿Ok? Y aquí está la convención, o sea, el documento, la primera página de la aprobación del Acuerdo de París, por favor, el Acuerdo de París, y Trump abandona el Acuerdo de París. O sea,
Trump abandonó, Obama, como usted dijo, lo hizo y él sencillamente lo abandonó. O sea que, pero hay un tema, aunque Trump lo haya abandonado, el significativo es que los chinos lo hayan hecho. Yo no sé si ustedes están al tanto de eso, pero los chinos tuvieron un problema en el 2016, no sé si estuvieron al tanto de eso. Los chinos tenían una nube de smog sobre la zona industrial de China que simplemente tenía 3 kilómetros de altura y era de un área semejante a la de Inglaterra. Y tuvieron que cerrar 2.200 empresas. Entonces, a partir de ahí, ellos dijeron, espérate, esto ya no nos está dando lo que con la cuenta. Y además, ustedes saben que el tratamiento del cáncer de pulmón es un tratamiento, además, es carísimo. Y los chinos ya sacaron sus cuentas de que eso no le conviene mucho. Y están entrando entonces. Pero bueno, vamos a regresar un poco a la parte que nos toca. Nosotros no estamos tan mal como yo les mostré en el vídeo de la NASA, ¿no? Pero aún así, la región latinoamericana y caribeña tiene una agenda que fue la iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible, que lo que pretendía es que en el 2010 la matriz energética de los países de la región debería mostrar una participación mínima de 10% de las fuentes renovables en la oferta total de las energías primarias. Esa era la meta y es todavía. Bueno, entonces eso es el marco legal latinoamericano. Alcanzarlo en el 2010, por supuesto que eso no se logró. Eso fue reafirmado después con la iniciativa energética brasileña y después fue ratificado en la cumbre mundial en Johannesburgo en el 2002. Pueden continuar. Y ahí vemos que si nosotros consideramos América Latina, vean, nosotros tenemos en América Latina 2 países que son los campeones de emisiones de dióxido de carbono, que son 2, México y Brasil. Ellos son los responsables por el 52.7%, o eran en 2007 posiblemente hice un poco más, de los 435 millones toneladas métricas de carbón emitidos. O sea, y ellos también están en el club de los 20 mayores emisores de dióxido contaminante en el mundo. ¿Okay? Entonces, aquí yo me tomé el trabajo de hacer los actes de diferentes fuentes. Aquí están los países latinoamericanos que con más de 1% de las emisiones totales de la región, ¿no? Aquí ven, aquí hay evidentemente estos son los campeones, continúan siendo, después le sigue Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Trinidad, Tobago, Ecuador, Cuba y hasta Bolivia, que tiene aproximadamente, yo consideré solamente los que tienen más de un 1%. ¿Ok? Ahora, esta es la relación de cómo ha sido el crecimiento de los niveles de emisión en el 2007 y el 2014. La tasa de crecimiento de emisiones durante este periodo fue de un 3% anual. O sea que América Latina, carro, en fin, está sucediendo eso de una manera acelerada. El desafío. Bueno, el desafío era así, pero eso no lo logramos, ¿no? Por lo tanto, todavía nos toca pasar por ese desafío y seguir más adelante. Yo creo que la meta, sobre todo, es unir, digamos, voluntades con relación a eso. Y eso está un poco difícil. Continúa. Aquí están los mayores consumidores de petróleo en América Latina. Siguen siendo México, Brasil con un 39% es el campeón. Y ya después, en un menor orden, le siguen Venezuela, Argentina, etc. Ahora, ¿por qué eso no se logró? Bueno, miren, sustituir el 10% del consumo de petróleo en América Latina, que sería esa cifra de millones de toneladas de petróleo por fuentes de energía renovable, que tienen un costo que varía, lo puse por lo bajito, entre 1,5 y 3,5 veces, sería alrededor de 15 a 50 trillones de dólares, ¿no? Y yo no estoy hablando de la más cara, que es la fotovoltaica, pero ¿quién va a pagar eso para que se pueda cumplir esa meta? Estoy hablando de 15 a 50
trillones de dólares. ¿Ok? Aquí están los costos de las tecnologías. Estas son tecnologías para la producción de electricidad, estas son para calefacción y aquí para el combustible. Aquí vean, estos son centavos por kilowatt horas, ¿no? Y aquí son centavos por gigajoules. ¿Por qué? Porque se trata de esta energía. Ustedes ven que más o menos están aproximadamente rondando. La mayoría de las hidroeléctricas son las únicas que bajan de 10 centavos, ¿no? Todo lo demás en la producción de electricidad, ustedes ven que está entre 10 y la media más o menos está por aquí, en 20 centavos por kilowatt hora producido. Entonces vamos al último punto, que sería las oportunidades de superar las barreras, todos esos problemas que tenemos. Primero, la eficiencia energética. Esto que yo les voy a decir a ustedes es, en Brasil existe un observatorio de energía. En Brasil, la mayor hidroeléctrica que tiene es Itaipú, que es donde yo vivo, es un lugar que es maravilloso, les recomiendo que vayan por ahí. Y vean, esta hidroeléctrica solamente en Brasil entero, ¿no? La falta de eficiencia energética hizo perder a Brasil el equivalente a la producción en un año de esa hidroeléctrica, que significa el 20% de la energía de Brasil. Porque nosotros increíblemente en América Latina tenemos problemas como, por ejemplo, una línea de transmisión en Europa generalmente tiene pérdidas entre el 6 y 7%, y la media en América Latina es 15%. Es doble. La media, estamos hablando de la media, hay países que es peor todavía, pero no es por un problema de transmisión solamente. Si un día ustedes visitan Río de Janeiro, van a ver que en la favela, lo que nosotros en Cuba le llamamos gatos, que es robo de electricidad, eso es una práctica. Entonces está la ineficiencia y además de eso, todo lo que roban es que no se cuenta, y en Colombia y todo. ¿Okay? Bueno, entonces, una fuente o un nicho para aumentar y superar esas barreras de los problemas que tenemos, evidentemente, y por donde tenemos que empezar, es la eficiencia energética. Las políticas públicas, por ejemplo, la paradoja alemana, increíble. Ahora recientemente, durante la fiesta de Navidad, hubo que pagarle a la gente por consumir electricidad. O sea que ellos tienen unas tarifas, han logrado establecer esas tarifas y eso le pagan a las personas. El costo de la electricidad resulta negativo, lo cual resulta negativo. Resulta negativo porque los alemanes invirtieron mucho dinero en la producción de energías renovables, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted tenía una empresa que producía energía renovable y la aportaba al sistema. Ella tenía una empresa que tenía energía renovable y la aportaba al sistema. Y los empresarios que iban a consumir esa energía, que iban a consumir energía en realidad para fabricar carros, para hacer esto, para hacer lo otro, tenían una rebaja por consumir la energía suya. Y por consumir la energía suya. ¿Entiendes? Esos sistemas siguieron funcionando. Y en las Navidades todas esas fábricas cierran, ¿no? Ya no se produce. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que pagarle a la gente para el consumo, porque la energía tiene eso. Usted produce energía eléctrica y si no la consume, perdió el dinero. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos redujeron evidentemente la capacidad que estaban exportando energía, pero eso le queda como crédito a las personas. No es que le paguen. O sea, ¿me entienden lo que quiero decir? Sí. Se le queda como crédito y cuando empiezan a consumir todos los días el bill le llega menos, ¿sí? Hasta que, bueno, eso es la paradoja alemana que entonces hay que seguir a los alemanes. No, esa es una gran cosa. Esa es una gran cosa, evidentemente. Ahí, ese fenómeno no es un fenómeno raro. Alemania, pero miren las inversiones que han hecho los alemanes. Los alemanes han dicho que en el 2030 ellos van a parar las termonucleares. Yo particularmente, esto es mi opinión muy personal, cada uno después se haga la suya, que siga las noticias, en fin, que siga. Yo creo que eso es una cosa un poco todavía propagandística, ¿no? Yo pienso que todavía el mundo necesita
y es la única opción viable, no contaminante, porque fíjense que la energía nuclear, el accidente nuclear es horrible, todo el mundo piensa, perfecto. Chernobyl, en fin, los desastres de Chernobyl, que bueno, no vamos a hablar de eso aquí ahora, pero evidentemente es una opción, es una opción. Y eso yo creo que hoy, en el momento que estamos en el mundo, no es posible descartar ningún tipo de energía. Otro ejemplo, bueno, ya esto hablamos, ¿no? Fíjense, miren, esto hablando un poquito más, al inicio del programa las industrias podían comprar energía solar o eólica por un valor 10% abajo del precio regular. Y para tecnologías de biomasa hidroeléctrica, la diferencia de precio era de 65 y 80% respectivamente. O sea, los alemanes hicieron su negocio bien hecho, de manera que todo el mundo estuviera interesado en consumir energía renovable. En América, bueno, esta es la misma cuestión, pero en inglés. Entonces, en América, nosotros tenemos un paísito que es el campeón de las energías renovables, que se llama Costa Rica, ¿no? Claro que es un paísito pequeño, en fin, y él, pero bueno, es un ejemplo en ese sentido y hay que seguirlo, hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Vean, aquí Costa Rica prácticamente todo lo hizo con hidroeléctrica y en el 2017 ya sumó 300 días de electricidad producida de manera limpia. O sea, que Costa Rica va bien por ese tema, ¿no? O sea, le traje este ejemplo para que vean que no solamente los alemanes, nosotros también tenemos, ¿no?, gente que está y que van adelantando en ese sentido. Tomara que todos sigan ese ejemplo. El poder público puede crear, esta otra oportunidad, las condiciones para comercialización, para hablar un poquito, ¿no? Para la comercialización de las fuentes renovables mediante financiamiento e incentivos. Eso es lo que hicieron los alemanes. Por favor. Las políticas de educación ambiental, hay que crear una cultura. Si no se crea una cultura de eso, o sea, que si no enrolamos a la gente en este propósito, no vamos a llegar a ningún lugar. Por eso es tan importante lo que ustedes aquí en la Humboldt, ¿no?, se pretenden que con la educación de las personas, ¿no?, y esa introducir y ver cómo en la práctica eso puede ser ejecutado. Por favor. Y la innovación tecnológica. La innovación tecnológica, la verdad que hoy yo estoy bien entusiasmado. Siempre he sido vamos a decir así, un enamorado de lo que hago, ¿no? Pero ahora estoy más enamorado todavía, ¿no? Y vean por qué. Miren, en China, que ya estuvieron conscientes de los problemas, hicieron una autovía con paneles solares. Entonces miren lo que trajo eso como consecuencia. Los paneles solares ya se conocen, pero los chinos tuvieron que desarrollar un concreto transparente para que por esa autovía pudieran pasar rastras, etc. Transparente, un concreto transparente. O sea, que si tecnológicamente es difícil ya generar con los paneles fotovoltaicos, imagínense ustedes, tuvieron que desarrollar toda una tecnología para hacer un concreto transparente, porque si no, ¿ok? Entonces, por favor, eso ya los franceses lo habían probado, ¿no? Y por ejemplo, en los Países Bajos, Holanda, eso existen, ¿no? Vean, él dice que esta autovía puede aguantar 10 veces más presión que una carretera normal, ¿no? Ellos hicieron 2 kilómetros, es impresionante, y genera 1 millón de kilovatios de electricidad al año. Aproximadamente puede atender 1000 hogares, más o menos. Eso. Y aquí el tema, ¿no? El tema es que 1 metro de concreto de una carretera es aproximadamente, aquí le costó eso, 1 metro cuadrado, $450 el metro. ¿Cuánto vale el normal? El normal debe estar en el orden de los 50 o 60. O sea que evidentemente Muy caro. Es caro todavía. No, evidentemente es caro. El resultado después de la producción no se compensa. No, el problema es que esas técnicas
son 25 años por lo menos. 25 años de vida útil. 25 años de vida útil. Ahí hay que sacar sus cálculos. Esto que ellos hicieron es un prototipo, pero bueno. Sí, es Un experimento. Pero es un experimento que ya los franceses lo habían hecho, lo hicieron los holandeses y los chinos se tiraron a fondo con el problema. A ver, el reciclaje. Miren, de lo que se trata es esto, ¿no? De lo que se trata es esto. Tratar de hacer una producción a ciclo cerrado. Si le das otro clic, aquí va a aparecer un poco de humo, ¿no? Ajá. Tratar de hacer eso. O sea, hay una planta de reciclaje. no solamente aquí. En Filadelfia, por ejemplo, yo visité la Covanta, ¿no? Que es una empresa que tiene hecho un contrato con todo el municipio de Filadelfia, recogen la basura y queman la basura con gas, y ahora está montando una planta también en Massachusetts. No, yo visité eso. Bueno, pero estas producciones a ciclo cerrado dan una esperanza, porque aquí se va a crear a través de innovaciones tecnológicas, de la conversión tecnológica, bioenergías que van a aportar un desarrollo sostenible y le van a aportar a la sociedad todos estos bienes que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Ok? Claro, siempre hay un consumo de recursos naturales. ¿Ok? ¿Por qué recursos naturales? Si son residuos. Sí, son residuos, pero no existe nunca, siempre vas a tener que usar algo. Claro. Agua, vas a tener que usar alguna otra cosa. Algún elemento adicional para eso. O sea, porque periodísticamente se dice energías limpias. No hay energías limpias. No hay energías limpias. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de los paneles solares. Los paneles solares muy buenos. Pero para hacer un panel solar, nosotros tenemos que fundir el silicio. Y para fundir el silicio, tú sabes, 1500 grados. ¿Y cómo lo hace? Tiene que ser en un horno. En un horno. No, y cortar de un lado a la punta, a la otra punta, dejarlo del medio. O esto propiamente. O sea, tienes una pérdida. Esto propiamente. Cada uno de nosotros tiene uno. Y estos son oleas que se cortan de silicio. Entonces, evidentemente, vean, aquí yo voy a hablar del programa Campeón, que es evidentemente los biocombustibles, ¿no? Aquí en Estados Unidos ya se utiliza un 10% yo vi en las bombas de ustedes, hasta un 10% de alcohol en la gasolina. En Brasil eso es, la gasolina normal ya viene con 25% de blend, alcohol. De alcohol. Pero además de eso, los carros brasileños son diferentes a los de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos echar indiscriminadamente cualquier cantidad de gasolina o de alcohol. Y ustedes no. Ustedes pueden echar hasta un 15% de alcohol solamente. ¿Okay? O sea, nosotros tenemos un flex fuel que es full. Y aquí no. Pero eso depende, ¿sabes por qué? Porque nosotros, el alcohol que utilizamos es alcohol hidratado, y aquí hay congelamiento, y en Brasil no. Entonces, ese 4% de agua que tiene el alcohol hidratado hace imposible que esa tecnología se utilice en Estados Unidos. O sea, bendecidos los países esos que no tienen nieve, ¿no? En ese sentido. Bueno, aquí tenemos cómo es que hay que recibir. Oye, una pregunta sobre eso. ¿Y el hidrógeno es seguro usarlo como combustible? Evidentemente, ¿cuál es el tema del hidrógeno? El tema Porque del aquí dan incentivo para todo eso, pero si un día revienta la cosa. No, o sea, lo mejor que hay y ya está funcionando son las celdas combustibles. Exactamente, que tú le inyectas, ¿no?, un combustible, o sea, alcohol, lo que sea, y de ahí en el mismo carro tú produces el hidrógeno que vas. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Yo tengo unos alumnos que llegaron un día muy entusiasmados y me dijeron: profesor, nosotros queremos hacer un carro de hidrógeno. Y yo les dije: pues perfecto, bueno, qué idea más buena, vamos a hacer el carro de hidrógeno. Y entonces yo les dije que calcularan un tanque de 50 litros, que es un tanque normal de lo que nosotros usamos, y 4 personas, el peso del carro, ¿verdad? Y les dije que sacaran qué cantidad de hidrógeno le hacía falta para eso. Y resulta que le hacía falta, aún comprimiendo el hidrógeno, le hacía falta un tanque que era 9 veces el volumen del auto. O sea que no, todavía ese tipo de tecnología sí no. Entonces, la tecnología que sí está, porque la Honda ya se sacó, la Hyundai, en fin,
es la de La electricidad. celda combustible. Celda Celda combustible. combustible. O sea, se produce... Pero aquí venden los Tesla. No, eléctricos. los test... no, es porque son híbridos. Carísimo primero. Pero son híbridos los carros. No, pero esa es electricidad pura. No, eso Lo también. conectas en la casa y para allá. No, sí, porque... sí, evidentemente no, la Tesla y los chinos también están sacando un carro de eso. Pero bueno, parece que aquí hay un nicho también en eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, una cosa que se habla poco, ¿no? Y que los indios han avanzado bastante en eso, es en la producción de biocombustible por algas, ¿no? O sea, fíjense, una planta eléctrica, se cultivan algas, esas algas se muelen, se refinan y de ellas se obtiene biodiesel. Y el dióxido de carbono que se producía en esa planta va a servir simplemente para hacer crecer las algas. ¿Ya? Ese es... Lo reciclamos. Exactamente. O sea que a esto se llama secuestro de carbono, ¿no? Secuestro de carbono. Y aquí, bueno, pues es la misma cosa prácticamente. Se utilizan los excrementos puede ser de puerco o de pollo, de cualquier uno. Se utiliza un digestor, de aquí se saca metano o un biogás, ¿no? Y con lo que sobra, con ese sedimento, se crea una piscina de algas y esa piscina de algas también se hace biodiesel. O sea, esas son líneas de la innovación tecnológica de la cual yo le estaba hablando. Pudiera hablarle mucho más cosas de la innovación tecnológica, pero creo que con estos ejemplos que puse, ¿no? Son bastante actuales, ya es suficiente. Entonces, ya esto lo hablamos un poco. Hay países como Chile, que yo creo que están poniendo bastante atención al problema de las energías renovables. Brasil es el campeón. ¿Por qué? Porque produce prácticamente el 70% de toda la energía por hidroeléctrica, ¿no? Sí, porque tiene muchos ríos. Porque tiene muchos ríos grandes. ¿Ven? El Brasil es el segundo productor de etanol en el mundo, ¿no? Y aparte lo producen de la caña también. Sí, de la caña. Hay una diferencia entre el alcohol que se produce aquí en los Estados Unidos y el alcohol que se produce en Brasil. Y es precisamente que el maíz, lo que tú puedes sacar primero es almidón. Y después tienes que hacer un proceso de sacarificación. Y esa en Brasil no es directo. Y además aquí queman gas para producir el alcohol, ¿no? Bueno, y aquí están mis conclusiones. La solución definitiva del problema del desarrollo es aún imposible en la práctica debido a su costo. El camino hacia la sustentabilidad energética en América Latina pasa por la revisión de las formas en que ella es generada, transmitida, distribuida, etc. Las políticas públicas, o sea, la voluntad política y la integración energética, observando las diferencias, venciendo los desafíos. Ustedes saben que en Centroamérica sí ellos lograron hacer un sistema integrado, ¿no? Panamá y toda esa... ellos están caminando en ese sentido. Bueno, entonces con esto, si tienen alguna pregunta, por favor, pero con esto les una vez más, muchas gracias. Que usted ha investigado un poco sobre los reactores de sal de torio. ¿De torio? ¿En qué? Los reactores de sal de torio. Reactores de sal. Reactores de sal de torio, sí. Pero basado en torio. Produce, mientras que el plutonio produce 3, 4, hasta 10%, y eso es muy eficiente. En torio llegas al 90%. Estamos hablando de energía nuclear. Estamos hablando de energía nuclear, okay. Pero sal de torio, que no, sí. no es térmica alta, o sea, no produce residuos radiactivos, sino sal. Sí. No explota. No. Y India ya tiene 4 reactores de sal de torio. No, a ver, existe, incluso yo leí recientemente, existe por ejemplo unas termoeléctricas que se llaman modulares, o sea, termonucleares modulares. E incluso en uno de los planes, de los posibles escenarios que estaba planteado en Cuba para los próximos, hasta el 2050, estaba la inclusión de ese tipo de reactores. De reactores de torio, es mucho más eficiente y está todavía la fusión nuclear. No, hay otras cosas. La fusión nuclear. Por ejemplo, hay una cuestión que estaban hablando los otros días cuando yo llegué aquí, que era que en el Sahara, ¿no? Se están haciendo con sales
con sales, se utilizan sales especiales para hacer la generación de electricidad en el desierto del Sahara, ¿no? Ayer leí que en la zona de Chernobyl, que es una zona que está devastada, que no se puede hacer nada ahí, van a poner también plantas solares. Aquella que hablé del Sahara, lo que pretenden es prácticamente abastecer de energía eléctrica a Europa, ¿no? Pero bueno, hay un inconveniente, ¿no? El problema es la transmisión, después que la produces ahí. En fin, innovaciones tecnológicas parece que en ese sentido están viniendo cada vez más. Hay una organización que se llama IRENA, que les recomiendo que la sigan, que es una organización internacional que se ocupa de las energías renovables, fundamentalmente de los costos, y ellos están planteando que hasta el 2020 el precio de la energía eólica y de la energía fotovoltaica va a ser tan competitivo para que nuevas plantas de carbón o nuevas plantas de petróleo resulten inviables comparadas con las renovables. Bueno, cualquier otra cosa, por favor, estoy a su disposición y espero. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Entonces, bueno, le damos las gracias a ustedes por estar aquí en el día de hoy, todo el auditorio, y los invitamos. Vamos a decir que el proyecto de nosotros tiene que ver con el desarrollo de un diplomado en estas temáticas de energía, fuentes renovables tan necesarias para el futuro de la sociedad y de la humanidad, y pensamos que el líder de esa área sea el doctor Wilfrido Alonso Pipo, y con esto estamos abriendo, promocionando y diciéndole a nuestros queridos estudiantes que promuevan también esta nueva línea de trabajo que va a comenzar dentro de la Universidad Humboldt International University. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.